semanas pasadas hablamos de que en Proverbios 24 se nos decía o se nos hacía la pregunta: ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Y el proverbio termina diciendo: Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. El texto nos está hablando de la corona de justicia. La corona de justicia que va a ser dada por el Señor. Habíamos hecho la figura de que cuando en una competencia se entrega un galardón, un premio, una medalla, un reconocimiento, generalmente es entregado por las autoridades más reconocidas o con mayor fuerza o poder en ese lugar. Y habíamos dicho que la Escritura o la Biblia nos dice que Jesús es el galardonador. Él es el que entrega esta corona de justicia que vemos ahí en nuestro texto. Y es Él el que conoce y dará, como lo leí hace un momento en Proverbios, dará a cada hombre según sus obras. Las buenas obras motivadas por egoísmo, y quiero ser enfático, las buenas obras, hay personas que hacen buenas obras, ¿sí o no? Sí. Pero que su motivo, el motivo de su corazón, no es otra cosa sino llenarse de ego. Lo hacen para que la gente los vea, para que la gente les reconozca, les aplauda, porque lo que quieren en verdad ellos no es hacer una obra buena, sino lo que quieren ellos es el reconocimiento de las demás personas. Estas buenas obras, que son motivadas por egoísmo, claro que pueden ser de ayuda a las demás personas, y Dios puede usar esto para bendecir a alguien o a algunas personas, pero yo quiero decirle, ¿usted cree que Dios va a premiar estas obras? No, claro que no. Dios va a usar este tipo de cosas para bendecir, ¿sí? Pero no va a premiar porque no vienen de un corazón humillado, de un corazón humilde, sino únicamente estaban buscando obtener, repito, obtener mayor reconocimiento de los hombres. Y por eso la Biblia nos exhorta que lo que hagamos con Dios, que lo que haga mi mano derecha no lo sepa ¿qué? Mi mano izquierda. ¿Y qué es lo que amaban o qué es lo que les gustaba a los fariseos, a los escribas, a las autoridades religiosas en el tiempo de Jesús? Esos hombres religiosos les gustaba, porque cuando daban las ofrendas, parece que las aventaban para que la gente que escuchara cuánto daban. Y cuando oraban les gustaba hacer oraciones en voz alta, frente a toda la gente, para que la gente escuchara qué santos eran. Y cuidaban su vestidura, como si la vestidura les hiciera ser más santos o especiales. Dios conoce el corazón. Por otra parte, las buenas obras, bien intencionadas, pero que no se completaron, sin ser la culpa de quienes los querían hacer, merecerán recompensa para aquella persona que es hacedor. Porque usted recuerda aquel siervo que fue fiel en lo que, en lo poco. Y dice el Señor, en lo mucho que lo pondré. Porque Dios juzga, hermanos, no lo que la demás gente ve o no nuestros actos externos, porque muchas veces nuestros actos externos buscan intereses mezquinos, intereses que solamente traen un beneficio para uno. Dios ve el por qué hacemos las cosas, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos. Él conoce por qué, el motivo. Dice la palabra de Dios, hablando o refiriéndose a Dios mismo y a su palabra, que la palabra de Dios discierne
las intenciones, los pensamientos del corazón. Recuerda que semanas atrás hablamos de William Borden, ¿sí se acuerdan? Para los que hoy nos visitan, William Borden fue un joven de la familia Borden. Borden es la empresa más grande de lácteos a nivel mundial actualmente. Y cuando nacía la empresa Borden, uno de sus hijos, William, que estudiaba en Boston, al terminar la high school para escribir o estudiar en la universidad, sus padres de cumpleaños, así como hoy se regalan a los que terminan la preparatoria viajes, ¿no? Sus papás les regalaron un viaje de un año. Bueno, no a todos, ¿verdad? A otros no les tocó, hijo, pero no te preocupes. Algunos de Monterrey se vienen para acá, no, no es cierto. A este joven le regalaron un viaje durante un año y conoció lo que fue Sudáfrica, India, y obviamente venía de una iglesia evangélica. Su madre era una creyente fiel, y cuando él visitó la India y China y varios lugares, él tomó la decisión de convertirse en un misionero. Él planificó varias cosas, hizo muchas cosas en la universidad, porque tuvo que estudiar en la universidad, y no lo dejaron convertirse en misionero hasta que terminara su universidad y luego se preparara para el pastorado. Tuvo que estudiar para el pastorado y luego se metió a cursos porque él quería predicar a los musulmanes en China y tuvo que aprender musulmán. Y cuando, después de haber preparado todo, escuche bien, va y viaja a China para predicar, se enferma de meningitis y al poco tiempo, a los 3 meses de haber iniciado, muere. ¿Sabe cuántos años tenía William Borden? 26 años. Y estoy diciendo esto porque yo lo acabo de decir. Las buenas obras intencionadas que no se completaron, sin ser la culpa de aquellos que lo querían hacer, merecerán recompensa para esas personas. Porque Dios no mira los logros que pudieran alcanzar, sino ve que la intención y el deseo del corazón. Repito, William Borden no logró prácticamente nada del ministerio que había planeado. La muerte lo alcanzó a los 26 años. Y se recuerda, porque las frases famosas de William Borden es lo que él escribió en su Biblia, en el borde de su Biblia, aquí, esta parte, él escribía algunas frases que él tomaba de joven. Y una de las frases que, la más recordada, es sin lamentaciones. Esas palabras estaban fundamentadas en la seguridad de que había buscado William, con toda sinceridad y con toda obediencia, ser fiel y obediente ¿a quién? Al Señor. Finalmente él no logró lo que hubiera querido, pero después de su muerte impactó a tantos que se lograron varias cosas después de lo que él había deseado. Pablo no tenía, igual que William Borden, lamentaciones. Y repito, hermanos, cuando uno quiere servir al Señor no significa que se convierte en una persona perfecta. No. Pablo tuvo que escribir, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pablo sabía que él tenía debilidades y tenía fallas. Todo creyente y todo hombre, mujer que busca servir a Dios tiene fallas y errores. Sin embargo, no obstante, Pablo tenía la confianza absoluta en que Dios finalmente le tenía guardada la corona de ¿qué, hermanos? De justicia. Estamos en el verso 8 de segunda carta de Timoteo y está hablando de la corona de ¿qué? De justicia. Ahora, la palabra corona
En griego, a ver, alguien que me diga, es el nombre de un perfume. Estéfano. Estéfano en griego es corona. ¿Sí? Ya aprendió algo, ¿no? Es que los domingos hay que aprender una palabra, ¿no? Entonces, es la norma. Estéfano, corona, en griego. Y su significado literal de Estéfano es rodear. Rodear. Y se usaba en ese tiempo, del tiempo griego, greco-romano, se ocupaba para guirnaldas en autoridades, en personalidades reconocidas, mandatarios, en vencedores militares, cuando regresaban de las campañas militares. Roma, acuérdense que se convirtió en un imperio y fue extendiendo su reino, y cuando regresaban los soldados más reconocidos se les ponía una guirnalda que rodeaba ¿qué? Su cabeza. Y bueno, también los reyes ocupaban coronas, pero también usted recordará de forma particular a quienes les ponía una guirnalda en la cabeza. ¿A quiénes? No, a los atletas en las Olimpiadas. Las medallas no eran lo que se entregaba en las Olimpiadas, eran guirnaldas. ¿En dónde? En su cabeza. ¿Sí? Y usted quizá va a recordar que otra persona fue coronado ¿con qué, hermanos? Con espinas. Y le pusieron una corona, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 27, ¿una corona de qué? De espinas. Y si usted ve ahí el griego, en Mateo 27 dice estéfanos. Corona de espinas. Cuando se la pusieron, los soldados romanos comenzaron a, ¿qué, hermanos? A burlarse y se hincaban ante él. ¿Lo recuerda? Se hincaban ante él y decían, este es el rey ¿de qué? De los judíos, burlándose. Y golpeaban su cabeza y su cabeza sangraba aún más. Es posible que estéfanos, corona, se usara más comúnmente para la corona, repito, que colocaban en los atletas olímpicos, tal y como hoy se ocupan las medallas, y era el único premio que recibían los atletas en la antigüedad. Usted puede verlo ahí en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Pero en realidad, hermanos, ¿qué es lo que anhela más un competidor olímpico? ¿Regresar con qué? Con la medalla. Y en ese tiempo, la mayor recompensa que podía recibir un atleta olímpico era la guirnalda, la estéfanos en su cabeza. Usted, finalmente, y yo, de manera comparativa contra los atletas que hacen todo un esfuerzo, y usted sabe que hoy los atletas no se preparan de la noche a la mañana. Hay países como los chinos, ¿no? Países asiáticos o alemanes o rusos, que desde qué edad empiezan a poner a los pequeños, desde niños los empiezan a convertir en ¿qué? En atletas de alto rendimiento. Y cuando hablamos de alto rendimiento, yo le explicaba por ahí a los adolescentes, porque de repente nosotros en México, cuando se le pone a entrenar a una persona 3 o 4 horas, ya decimos que es mucho tiempo. Un atleta de alto rendimiento por lo menos entrena 8 horas diarias. 8. Pues por eso hay que dedicarle. ¿No? Es lo que hace. Y bueno, toda esa formación, ¿cuál es el punto que ellos están, hacia dónde están apuntando cada uno de ellos? ¿Hacia dónde? Hacia la medalla de oro, ¿no? Todo ese esfuerzo de preparación, de recursos, porque ¿se invierte o no se invierte? Se invierte. Se preparan, se alimentan. Es un esfuerzo de alimentación, de tiempo, de recursos, de ropa, de equipo, ¿no? Que se requiere. Y de la misma manera que ellos se preparan, ahora yo quiero invitarle, vamos a 1 Corintios 9, por favor. Quiero llamar su atención a este pasaje antes de que se duerma, por favor. 1 Corintios 9.
Mire, vea el esfuerzo que está haciendo este hombre. Dice desde el versículo 17, bueno, iba a leer un poco antes. Desde el verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Voy a leer una versión un poquito diferente de la de ustedes, pero no se pierda, porque es la versión Reina Valera actualizada. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que si se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me siento constreñido a hacerlo. ¿Constreñido qué significa? Empujado, obligado. Y eso es algo que usted y yo tendríamos que sentirnos todos los días, obligados a qué, hermanos, anunciar el Evangelio. Y dice con signos de admiración, está en mi Biblia, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Verso 17, por lo cual, si lo hago de buen grado, tendré recompensa. Pero si de mala gana, es una mayordomía la que me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho ¿qué? Siervo para ganar al mayor número. Y vea esto, por favor, voy a leer todo esto, versículo 20 hasta el 25. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos, y a los que están bajo la ley, aunque yo no esté bajo la ley, como si estuviese bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, y no estando yo sin ley de Dios, sino dentro de la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho como débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis? Ahí está, quiero que escuche bien. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, está hablando de los competidores, todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva ¿qué? El premio. Y luego dice, corred de tal manera que lo que obtengáis. Y dice el verso 25, todo aquel que lucha, en todo que ejercita el dominio propio. Ellos en verdad para recibir una corona corruptible. A ver, me detengo aquí. ¿Qué es lo que hace un atleta? ¿Se tiene que privar de algunas cosas o no? Sí, no puede irse a desvelar de pachanga, porque en la mañana tiene que estar a las 6 de la mañana en la pista corriendo o calentando y entrenando. No puede comer de todo, ¿sí? No puede comer de todo. Tiene que evitar y tener una dieta muy especial para alcanzar la agilidad, la fuerza, tener lo necesario en su cuerpo para que las piernas y los brazos funcionen de la mejor manera. Y dice ahí que ellos se esfuerzan para alcanzar eso. Y voy a leer nuevamente, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos ciertamente corren, pero uno se lleva, verso 25, todo aquel que lucha en todo lo ejercita el dominio propio? Un atleta tiene que tener dominio propio, ¿sí o no? Sí. Pero dice, ellos en verdad, para recibir una corona que finalmente, una medalla que se va a, ¿qué, hermanos? A podrir. Pero nosotros, una corona que, hermanos, incorruptible. Yo termino diciendo, hermano, vale la pena correr y sacrificarse y hacer una dieta de las cosas de este mundo. Si los atletas se esfuerzan por alcanzar una medalla que no va a tener más valor, porque cuando estemos en el cielo, es lo que siempre digo, hermanos, el oro lo vamos a, ¿qué, hermanos? A patear como si fuera una piedra, porque no van a tener ningún valor, ninguna piedra preciosa, porque en el cielo, hermanos, va a haber lo más grande, la perla de gran precio, que es ¿quién? Cristo. Él es verdaderamente lo más amado. Hoy yo le invito, hermanos,
a que usted y yo tenemos que hacer sacrificios, de abstenernos de ver, de abstenernos de hacer, de abstenernos de caminar hacia el que no anduvo, el que no que estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces ese hombre y esa mujer será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja que no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ellos corren por cosas corruptibles. Usted y yo estamos corriendo por una corona incorruptible, la corona de justicia. Y vale la pena el esfuerzo de abstenernos, de detenernos, de no hacer y de sí vivir para Cristo, con todo el corazón. Hay muchas cosas que tenemos que detenernos. Nuestra boca tiene que callarse para decir sartas tonterías. Y nuestra boca tiene que ser usada como los labios y como la palabra de Dios y con su espíritu, para llegar a los corazones de hombres y mujeres que están necesitados de Dios. Nuestra boca, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestra juventud. Y es por eso que no en vano el sabio Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, cuando no encuentres contentamiento. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de dar y sacrificarte y correr y esforzarte por la estéfanos, por la corona de justicia, una corona incorruptible. Y hoy tenemos que hacerlo, hermanos, porque el día de mañana quizá sea muy tarde y ya no haya tiempo para predicar. Dios quiere que nos esforcemos por buscarle de corazón y por alcanzar esa corona de justicia.